Retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Mateo. Está a cargo de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista italiano Padre Fernando Armellini, en su comentario al Evangelio al cuarto domingo del tiempo ordinario, año A. Online, ahí tienen el sitio de donde lo saqué. Y también me serviré del comentario del reconocido biblista y teólogo italiano, Don Claudio Doglio, en el Evangelio según San Mateo, online en Bible Claret. La traducción al español y la adaptación es de quien les habla. Y el tema de hoy es las bienaventuranzas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Bienaventuranzas en Mateo 5. Trataré de ubicar entonces el texto dentro de su contexto, que son, como ustedes están viendo en pantalla, Mateo 5 al 7, es decir, los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Ese es el contexto. ¿Cuál es el contexto? El discurso de la montaña, el primero, recordarán ustedes, de los 5 grandes discursos que aparecen en el Evangelio. Además, presentaré el texto propiamente dicho de Mateo 5, versículos 3 al 12, las bienaventuranzas. Ojalá pueda lograr explicar con claridad la estructura tripartita de cada una de las bienaventuranzas, qué significa la fórmula de felicitación, bienaventurados, la condición de aquellos a quienes se dirigen las bienaventuranzas, y finalmente el anuncio de felicidad que supera todo deber moral. Bien, y ahora nos vamos dejo de compartir pantalla y me voy al texto que me interesa. Ahí está. Incluso los que saben poco del cristianismo, seguro oyeron hablar del Sermón de la Montaña, el primero y el más famoso de los 5 discursos de Jesús que se encuentran en el Evangelio según San Mateo. Este Sermón de la Montaña recoge algunos de los mensajes más bellos y característicos de la vida cristiana. El Sermón de la Montaña, entonces, comprende las bienaventuranzas, que son el portal, trata el tema del amor al enemigo, la nueva justicia del reino de Dios, la oración del Padre Nuestro, que nosotros vamos a ver el próximo mes, el próximo encuentro. El gran portal de este discurso está constituido por las bienaventuranzas que Jesús propone a los que quieren pertenecer a su reino. ¿De qué se trata esta forma estilística de las bienaventuranzas? Jesús no las inventó. La exclamación bienaventurado el qué era de uso común en la antigüedad. La encontramos ya en la Odisea de Homero, donde se dice, bienaventurado el hombre que tuvo la suerte de conseguir una buena esposa. Eso también nos viene bien a nosotros. Luego, entre los poetas griegos, hay muchos que se proclaman bienaventurados, sobre todo aquellos a quienes los dioses han concedido tener muchas posesiones, la posibilidad de llevar una vida cómoda, bienaventurado el rico, bienaventurado el inteligente. Esta forma literaria entró bastante tarde en la Biblia, y también allí encontramos muchas bienaventuranzas, aunque son un poco diferentes de las que contiene la literatura griega. En el libro de los Salmos, por ejemplo,
hay muchas bienaventuranzas. Así el primer salmo comienza diciendo: bienaventurado el hombre que no sigue el camino de los malvados. También se lee: bienaventurado el hombre que teme al Señor. Estas bienaventuranzas son muy diferentes de las paganas. En el Antiguo Testamento hay 45 bienaventuranzas. Y no es de extrañar que Jesús también empleara esta forma literaria. Cuando en nuestro mundo la gente se proclama bienaventurada, cuando la gente exclama feliz de él o feliz de ella, normalmente se cree que es feliz porque es joven, guapa, sana, tiene éxito, mucho dinero. Entonces la gente exclama feliz, bienaventurada ella. Pero ¿será verdad? ¿Serán suficientes todas estas cosas para ser feliz? Jesús utilizó esta forma estilística, esta fórmula de bendición, de felicitación, para comunicar su mensaje. En la Biblia, llamar bienaventurada a una persona es un modo de felicitarla, de reconocer que es una persona de éxito. El problema es dejar claro de quién se quiere recibir estas felicitaciones. ¿De quién queremos recibir nosotros estas felicitaciones? Que alguien nos diga bienaventurado o bienaventurada. ¿Quién quieres que al final de tu vida te diga feliz de ti, has logrado realizar una vida plena? ¿Quieres que sea la gente de este mundo que razona según los criterios mundanos, según los ideales paganos, aceptados y apreciados por todos, que te digan felicitaciones, has tenido suerte, has logrado éxito, fama, dinero? Si queremos que sea el mismo Dios quien nos felicite, entonces creo que nos conviene escuchar atentamente lo que Jesús nos dice, lo que Jesús considera sea la verdadera dicha, lo que verdaderamente nos hace felices y nos llena de alegría, ¿no? Habría que recordar acá que el Evangelio nos invita a la alegría. No es casualidad que el Papa Francisco, su primer documento programático, lo titule Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio. Antes de ver cada bienaventuranza, vamos a considerar el contexto en el cual el evangelista Mateo sitúa este discurso de Jesús. Voy a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 5. Al ver a la multitud, Jesús subió al monte, se sentó y se le acercaron los discípulos. Tomó la palabra y comenzó a enseñarles del siguiente modo. Solemne, ¿no? La introducción. Solo buscamos una cosa en nuestra vida, la alegría. Todo lo que se hace es para ser felices. El problema es que se puede equivocar el objetivo. Efectivamente, en hebreo, pecado se dice hatat, que significa errar el objetivo. La gente apunta a la alegría, pero quizás encuentra solamente el placer y se siente decepcionada. Porque confundimos muchas veces el placer con la felicidad. Este es el pecado, que no nace de la maldad, sino de la ignorancia. Esta es la razón por la que Dios nunca castigará al pecador, porque es un pobre desgraciado que ha errado el objetivo. El Señor solo querrá una cosa, que este hijo o hija suyo reencuentre cuanto antes el camino de la alegría. De hecho, Jesús nos revela el secreto de la alegría. Lo importante al final será si nos fiamos de su propuesta o preferimos seguir con nuestra astucia para conseguir la alegría y así pecar, es decir, seguir errando al blanco. Dice el evangelista Mateo que Jesús hizo su propuesta en la montaña. La devoción cristiana ha identificado esta montaña con la colina que domina Cafarnaúm, en Palestina. El lugar es muy sugerente, pero la montaña de la que habla Mateo no es un monte físico.
Es un monte teológico. Todos los pueblos de la antigüedad imaginaban la sede de los dioses en las cimas de las montañas. Los griegos, por ejemplo, creían que en el Olimpo habitaban sus dioses. En efecto, la montaña se destaca de la llanura y es como si penetrara en el cielo, por lo que escalar la montaña significa acercarse a Dios, encontrar la divinidad. En la Biblia vemos que Moisés, cuando quiere encontrarse con Dios, sube a la montaña. Elías también sube a la montaña. Jesús conduce a Pedro, a Santiago y a Juan a la montaña. ¿Se acuerdan? Durante la transfiguración. Porque en la montaña se tiene una cierta experiencia de Dios. Se asimilan sus pensamientos, sus sentimientos, los juicios de Dios. Intentemos desarrollar este precioso simbolismo de la montaña, que se desprende de la llanura. En la llanura se desarrolla la vida de los hombres, que se regulan según los criterios de la sabiduría que se han inventado. Sus criterios son fáciles de enumerar, ya que todos los conocemos muy bien. ¿Cuáles son las opiniones que circulan en la llanura para conseguir la alegría, la felicidad? Y la salud es todo, basta la salud. O lo que importa es el éxito. Es decir, feliz el que tiene una gran cuenta bancaria. Bienaventurado, bienaventurada el que pudo, la que pudo viajar y divertirse y no se priva de ningún placer. O aquel al que solo le interesa el sexo. O el que dice, yo no pienso sacrificarme por los demás. Estas son las sugerencias que uno oye en la llanura. Es la forma común de razonar. Es la sabiduría humana. ¿Alcanzará la alegría quien actúa conforme a estos ideales? Para no correr el riesgo de jugarse la vida sobre valores erróneos y así perder la oportunidad de ser feliz, es sabio desprenderse de la llanura, al menos por un momento, y subir a la montaña para saber qué piensa Dios al respecto, cuáles son sus felicitaciones, sus bienaventuranzas. Después tendremos la libertad para regresar a la llanura, para confiar de nuevo en la forma de pensar de los hombres o para creer y vivir según lo que Jesús nos propone. Por eso es importante saber qué es lo que Jesús nos propone, para después poder decidir si adhiero o no adhiero. Si nos decidimos por esto último, es decir, por lo que Jesús propone, subiremos a esta montaña para escuchar de boca de Jesús cómo piensa Dios. Y no nos arrepentiremos, porque volveremos a la llanura como personas más sabias. Escuchemos la primera bienaventuranza que Él nos propone. Mateo 5:3. Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza se ha interpretado de muchas maneras. ¿Quiénes son los pobres? Son los que no tienen nada. Pero hay dos clases de pobres. Unos son los que se han vuelto pobres porque sufrieron alguna desgracia, un terremoto, una enfermedad, una guerra, una inundación que arrasó su casa y sus campos y se quedaron sin nada. ¿Es este el pobre proclamado bienaventurado por Jesús? No. Esta interpretación sería claramente absurda y contraria al Evangelio. En el Antiguo Testamento Dios promete a su pueblo, nadie entre ustedes será pobre. Y en los Hechos de los Apóstoles 4:34 se dice que en la iglesia primitiva, donde los hermanos compartían todos los bienes, ninguno de ellos era pobre. Porque el mundo que Dios quiere no es un mundo de miserables, sino un mundo en el que todos sus hijos e hijas sean felices. Por lo tanto, no es esta la pobreza que se proclama bienaventurado. De hecho, Jesús no la dirige a los desheredados, a los andrajosos, a los mendigos de Cafarnaúm. La dirige a sus discípulos. Bienaventurados los pobres, pero no los harapientos y miserables, sino
a los pobres de espíritu. ¿Qué significa de espíritu o en el espíritu? En nuestro interior sentimos instintivamente algo que nos impulsa a no privarnos de nada, a conservar nuestros bienes para nosotros mismos, no solo a acumularlos cada vez más, y nunca tenemos suficiente, ni para nosotros mismos, ni para nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Esta es la pulsión o el impulso que sentimos instintivamente. El espíritu nos lleva en la dirección contraria. Pensemos en el Espíritu Santo, que todos hemos recibido en el bautismo. El espíritu nos lleva en la dirección contraria, es decir, a despojarnos de esos bienes, o sea, a no quedárnoslos para nosotros mismos, sino entregarlos a aquellos que los necesitan, a los más pobres, o a los pobres simplemente. Bienaventurado es el pobre que se deja guiar por el espíritu y no guarda para sí los dones que Dios ha puesto en sus manos. Todos los dones, no solo materiales, espirituales, intelectuales, todas las capacidades que Dios nos ha dado. Bienaventurado es aquel que al final de su vida se queda sin nada, porque ha puesto a disposición de los pobres todo lo que tenía. Al que no ha entregado todo, cuando llega a la aduana, se le requisa lo que no ha entregado y lo pierde para siempre, porque no se transformó en amor. Es el amor lo que permanece. ¿Quién es el bienaventurado? Es Jesús de Nazaret, el cual se quedó sin nada, porque entregó toda su vida. Ni un momento de su vida se guardó para sí mismo. Todo fue un regalo. Este es el bienaventurado a quien el Padre Celestial dice: tú eres verdaderamente mi hijo, mi hija. Has construido el reino de Dios. ¿Cuál es la promesa? La promesa que se hace a estos pobres de espíritu, repito, no a los que han sido golpeados por una desgracia, es un reino de felicidad que permanece para siempre porque han vivido como hijos de Dios la vida que les ha sido dada por el Padre Celestial, una vida que los llevó a amar, a darlo todo. ¿Cuál es la promesa de ustedes? Es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es el paraíso, es de estos pobres en el espíritu. Entonces, cuando te haces pobre por amor, movido por el espíritu, perteneces al reino de Dios. Es decir, Dios reina en tu vida. Esta es la primera propuesta de alegría que Jesús nos hace. Pasemos a la segunda, versículo 4. Felices los afligidos porque serán consolados. Para muchos cristianos de hoy sigue siendo más fácil asociar a Dios con el sufrimiento, con el dolor, que con la alegría y la felicidad. Existe toda una espiritualidad del pasado que invitaba a ofrecer sacrificios a Dios, a soportar con mucha paciencia los propios sufrimientos, las cruces que el Señor enviaba. Entonces la bienaventuranza sería esta: bienaventurados los afligidos, es decir, los que tienen sufrimientos que ofrecer a Dios. Esta espiritualidad ha llevado a tanta gente a alejarse de la iglesia y a considerar al cristianismo como enemigo de la alegría, mientras que el evangelio es exactamente lo contrario, es la proclamación de la alegría y la felicidad con mayúsculas. ¿De qué aflicción habla Jesús? No es la que acontece por alguna desgracia o desventura. Dios no quiere el dolor, no quiere desgracias. La aflicción de la que habla Jesús es la que él experimentó. Es ese dolor tan fuerte que se manifestó en llanto. Por eso algunas traducciones dicen: bienaventurados los que lloran, ¿no? En Jesús ese dolor se manifestó en llanto cuando se dio cuenta de que su pueblo, el que él amaba perdidamente, rechazó su propuesta del nuevo mundo y por lo tanto iba inevitablemente hacia la ruina. Se echó a llorar. Esta es la aflicción que siente el bienaventurado. ¿De dónde viene este dolor? Del amor. Bienaventurado, dice Jesús, quien ama tanto que rompe a llorar cuando es rechazada la alegría del reino de Dios. Si hoy miramos a nuestro alrededor, ¿qué vemos? Guerras, violencia de todo tipo, injusticia, falsedad, hipocresía.
Vemos un mundo en el que nos jactamos de haber excluido a Dios de la convivencia humana. Ante esta realidad uno podría desinteresarse, podría ocuparse de sus propios asuntos, podría intentar sentirse cómodo y así no sufriría, no lloraría, no estaría afligido, pero no sería bienaventurado porque no quiso mostrar amor. Bienaventurado es el que se aflige porque vive con pasión el empeño para construir el reino de Dios, por construir una humanidad en la que todos, como hijos del único Padre, vivan como hermanos. La tristeza de los bienaventurados no nace del hecho de que estén mal, sino de que en el mundo las cosas van mal. En este punto, ¿cuál es la tentación? Para no sufrir, uno puede resignarse, desinteresarse de los demás, uno se puede retirar a su pequeño mundo y dejar caer los brazos. Si el maligno te convence de que el mundo nuevo es un sueño, entonces él ha ganado. La promesa de los que siguen amando, aunque haya llanto, es que serán consolados. Es decir, Dios mismo estará a su lado, porque está del lado de los que aman, aunque sientan dolor. Dios los consolará. El nuevo mundo nacerá también con su cooperación. Escuchemos la tercera bienaventuranza. Felices los mansos, porque heredarán la tierra. Versículo 5. El adjetivo manso nos trae a la mente la imagen de la persona tranquila, que no reacciona a las provocaciones, que acepta pasivamente, sin quejarse, la injusticia. ¿Es esta la persona mansa de la que habla Jesús? Es cierto que la persona tranquila rehúye toda forma de conflicto, de violencia, pero también revela una cierta debilidad, una personalidad más bien débil, parece más resignada que bienaventurada. ¿Qué significa esta bienaventuranza de los mansos? Para comprenderla debemos remitirnos al Salmo 37, porque Jesús no se inventó esta bienaventuranza, la tomó de este Salmo, que sin duda conocía de memoria, porque demuestra que había asimilado toda esta espiritualidad de la mansedumbre que se encuentra en este Salmo. Nos habla de un hombre que, aunque tiene que soportar la opresión, nunca cede a la tentación de reaccionar con violencia. Dice el Salmo, refrena la ira, reprime el furor, no te enojes, porque acabarás haciendo el mal, aumentarás el mal en lugar de remediarlo. Esta es la ira. La Biblia habla a menudo de la ira de Dios, que es fruto de su amor apasionado, y también habla de la ira del hombre. Analicemos esto. Si uno no siente ira ante la injusticia, ante la pobreza, puede decirse que no está bien, no está en sus cabales. Pero aunque sea un impulso que Dios ha puesto en nosotros, la ira como tal es peligrosa porque podemos perder el control y en lugar de señalarnos únicamente el deber de intervenir, terminamos por agredir y por tanto aumentar el mal que nos subleva en lugar de resolverlo. Tengamos cuidado entonces. La mansedumbre no es la invitación a la resignación, es la forma correcta de reaccionar cuando se ve una injusticia. Observemos que esta bienaventuranza, en efecto, viene después de la de los afligidos, de los que sufren, porque ven que las cosas no van según Dios. La tentación anteriormente era desinteresarse de las cosas. Vayan como vayan porque uno no quiere sufrir. Esta es la primera tentación. La segunda tentación es la de enfadarse, es pensar en resolver los conflictos con la agresión y la violencia y añadir así otro mal al mal que existe. Jesús es el manso. De hecho, se aplicó a sí mismo este adjetivo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesús experimentó dramáticos conflictos con el poder político, con el poder religioso, pero los vivió con las actitudes, con los sentimientos que caracterizan a los mansos, es decir, como aquellos que luchan por la justicia, pero sin nunca añadir otro mal. La promesa que se hace a los mansos, ¿cuál es? Poseerán la tierra.
Entendamos bien, no es el paraíso. La tierra es la promesa de que con Dios llegarán a ser los constructores de una tierra nueva. Hoy vemos que la tierra pertenece a menudo a los violentos y prepotentes, a los arrogantes, a los egoístas, a los que difunden una cultura hedonista. Dios dice, con tu mansedumbre, Dios construirá contigo la tierra nueva. Escuchemos ahora la cuarta bienaventuranza, versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. ¿De qué justicia habla Jesús? Tengamos cuidado porque el término justicia es muy peligroso, porque es equívoco. Recordemos que la guillotina era llamada la madera de la justicia, porque ajusticiaba. Así era como hacían justicia. Y cuando un criminal acababa en prisión o incluso enviado a la horca, se decía, ahora se ha hecho justicia. ¿Es esta la justicia que Jesús quiere que nosotros ansiemos como agua al sediento o pan al hambriento? La respuesta es ciertamente no. Y tengamos cuidado porque para muchos esta es la justicia y la aplican incluso a Dios. Le hacen hacer justicia, que es vengativa. Quieren que Él haga pagar a los que han hecho mal. ¿De qué justicia habla Jesús? Se trata del plan de amor, del diseño de amor que Dios quiere realizar en este mundo. Esta es la justicia que quiere establecer. ¿Y en qué consiste? La justicia de Dios es que todos tomen conciencia de que son sus hijos e hijas y de que todos son hermanos entre sí y viven compartiendo los bienes, que sientan como propia la necesidad, el dolor de los que están a su lado, que sean capaces de perdonar, de cambiar para convertir a los enemigos en hermanos. Esta es la justicia que debemos anhelar. Bienaventurado es el que quiere realizar esta justicia y la anhela como el agua el sediento que camina en el desierto. Estas son las necesidades básicas que Jesús toma como ejemplo de aquellos que quieren absolutamente establecer en todo el mundo su justicia. ¿Cuál es la promesa de esta bienaventuranza? Serán saciados. Aquí también el peligro es pensar que esta justicia sea un sueño de Jesús de Nazaret. No, dice Jesús. Serán saciados. Y utiliza lo que en el texto griego se ve mucho más claro, sin mencionar a Dios. Se llama pasivo teológico o pasivo divino. Serán saciados. La pregunta es, ¿por quién? Dios los saciará, Dios mismo. Serán saciados por Dios. Escuchemos ahora la quinta bienaventuranza, versículo 7. Felices los misericordiosos, porque serán tratados con misericordia, o porque alcanzarán misericordia. El pasivo teológico acá no se puede traducir al español, pero sería porque serán misericordiados. Papa Francisco creo que utiliza este neologismo. En nuestro lenguaje tendemos a identificar la misericordia con la compasión. Decimos que una persona es misericordiosa porque sabe perdonar, porque es magnánima. Queremos decir que no consiente al impulso que la lleva a hacer pagar a quienes la agraviaron. Esta es la cualidad que identificamos con la misericordia de Dios, porque frente al mal que cometemos, Dios siempre sabe perdonar. Pero esta interpretación de la misericordia aplicada a Dios tiene dificultad, porque no va unida a la justicia. Si Dios es un juez justo, no puede ser misericordioso. Esto ya lo entendieron los rabinos, que no podían conciliar estos dos aspectos de Dios, su justicia y su misericordia. No se pueden conciliar. Una u otra deben desaparecer. ¿Qué es lo que debe desaparecer? Esa justicia que refleja la nuestra y que nosotros le aplicamos a Dios. Eso es lo que tiene que desaparecer. Nuestra manera de ser jueces. Dios solo es misericordia, Gesed en hebreo. Significa amor incondicional y fiel, porque si Dios es juez justo, no puede ser misericordioso. Dios es misericordioso en el sentido de que ningún pecado, ningún rechazo del hombre podrá jamás apartarlo de esta pasión de amor. El oro del que está hecho Dios es amor y es oro puro. En Dios no hay
más. Su potencia misericordiosa se muestra en la conversión del pecador. ¿Cómo se manifiesta esta misericordia de Dios, este amor incondicional? Lo vemos en Jesús de Nazaret y lo captamos en la parábola del buen samaritano. Samaritano es Jesús. Es Él quien encontró a la humanidad que había caído en manos de los bandoleros y permanecía medio muerta. En este samaritano también se refleja el comportamiento misericordioso del hombre que se asemeja al Padre Celestial. ¿Cuáles son los momentos en los que la misericordia se manifiesta en este samaritano, que es Jesús, y en quien quiere ser misericordioso como Dios? Existen 3 momentos. Primero, en el momento en que se da cuenta de que el otro está necesitado, no es insensible, no mira para otro lado, no intenta distraerse pensando simplemente ¿qué me tiene que interesar a mí lo que le pasó? El primer momento en el que se manifiesta el misericordioso es aquel cuyos ojos están abiertos, no hay necesidad de que el otro pida ayuda, él ve la necesidad de su hermano. Segundo momento, sienten literalmente compasión, siente lástima, splangnitsomai, en griego significa el que tiene entrañas de misericordia, de aquel que siente como propio lo que le ha ocurrido a su hermano necesitado. Este movimiento interior de amor le impulsa a intervenir. Tercer momento de la misericordia, cuando ha visto al hermano necesitado y puede hacer algo, inmediatamente interviene. Esta es la misericordia de la que nos habla Jesús en la bienaventuranza. Los que están en sintonía con la misericordia de Dios y de Jesús de Nazaret, por tanto, son estos hijos e hijas de Dios que están en sintonía con su amor y encontrarán misericordia. No significa que Dios hará la vista gorda ante sus pecados. Significa que estas personas están en sintonía con el corazón de Dios, que es amor y solo amor. Escuchemos ahora la 6ª bienaventuranza. Versículo 8. Felices los limpios de corazón, porque verán a Dios. Para nosotros el corazón es la sede de las emociones, de los sentimientos. Pero para los semitas, más que emociones y sentimientos, en el corazón está el centro de todas las opciones, de todas las decisiones. Los semitas deciden con el corazón. Y el corazón puede ser puro o impuro. ¿Qué entendemos por oro puro? Significa que no está mezclado con otros metales, como el café puro, que no puede ser reemplazado por otro producto. O como cuando decimos es la pura verdad, es decir, que no hay en ella falsedad alguna. O como cuando decimos esto es pura fantasía, significa que no tiene ninguna conexión con la realidad. ¿Cuándo es puro el corazón? Cuando solo existe Dios que dicta las opciones, que dirige todas las decisiones que tomamos. Impuro es el corazón donde hay un revoltijo de dioses, un revoltijo de ídolos que dan órdenes. Cuando en el corazón también está Dios, pero se hacen muchas opciones por dinero, que dan sus órdenes, o por el orgullo, por la codicia, por el libertinaje moral, que es mortal, sí. El corazón es impuro. ¿La promesa cuál es? Es que los que tienen el corazón puro verán a Dios, es decir, experimentarán a Dios. A veces oímos decir de personas que no son creyentes, ¿cómo hago para creer en Dios? Y piensan que hay que convencerles razonando. El problema es que no pueden ver a Dios mientras tengan este desorden en sus corazones. Primero tienen que purificar sus corazones y solo entonces podrán experimentar a Dios. Vamos a tomar un poquito de agua. Hoy está un poco más larga la presentación, porque realmente son muchas, son 8 las bienaventuranzas. Y ahora vamos por la 7ª. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios, versículo 9.
En el pasado, esta bienaventuranza se traducía como bienaventurados los pacíficos, es decir, aquellos que siempre intentan llevarse bien con todo el mundo y que también intentan hacer las paces entre las personas. El término utilizado para proclamar bienaventurados a estas personas en griego es eireno poioi. Eirene significa paz. Que le pone Irene a su hija, le pone el nombre paz, Eirene. Y poiein significa hacer, hacedor de paz, podríamos traducir. Bienaventurados los que trabajan para construir la paz. Este vocablo griego, eireno poioi, solo aparece aquí, en todo el Nuevo Testamento, pero era habitual en el griego clásico. Los emperadores, por ejemplo, se jactaban especialmente con este título. Se llamaban a sí mismos eireno poioi, es decir, pacificadores, constructores de paz. César se presentaba como pacificador del mundo, y muy especialmente Augusto, el emperador Augusto, que con sus legiones y sus muchos crímenes había impuesto su paz en todo el imperio, y se presentaba a sí mismo como el pacificador. De hecho, Virgilio en la Eneida, dirigiéndose a él, pronuncia esta famosa frase: recuerda, oh romano, que para gobernar el mundo con tu dominio, tu tarea es imponer la paz. ¿Son estos los pacificadores que Jesús proclama bienaventurados? La respuesta es no. ¿Qué quiere decir Jesús con eireno poioi, constructores de paz, hacedores de paz? El término hebreo que conocemos bien es shalom, que presupone que no haya desacuerdos ni guerras, pero la paz de la que habla Jesús es mucho más amplia. Indica la plenitud de vida, indica la presencia de todos aquellos bienes que permiten a los hombres ser felices. Este sentido ya se encontraba también en la shalom hebrea, pero Jesús la lleva a plenitud. Este es el orden del mundo querido por Dios, que Jesús nos revela. Quien crea las condiciones económicas, esto es muy importante lo que voy a decir, quien crea las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que fomentan esta paz, es el bienaventurado del que habla Jesús. Para que haya paz, por ejemplo, en nuestros países, es importante crear las condiciones económicas, sociales, culturales y políticas que la fomenten. Y esas personas que fomentan esta paz, que trabajan seriamente en todos estos ámbitos, se los puede llamar tranquilamente bienaventurados, felices. ¿Cuál es la promesa de esta bienaventuranza? Dios les llamará sus hijos. Serán llamados hijos de Dios. Significa que, dirigiéndose a ellos, Dios dice: tú eres verdaderamente mi hijo, mi hija. Lo que Dios quiere es esta paz, es decir, el bienestar, la alegría, la felicidad y la vida para todos sus hijos e hijas, empezando por los niños, por los más frágiles, por los más pequeños, por los enfermos, por los desheredados, por los ancianos abandonados, etc. Cuando se construyen estas condiciones que permitan a todos ser felices, Dios se dirige a estos constructores de la paz y les dice: ustedes son verdaderamente mis hijos e hijas. Y ahora escuchemos la última bienaventuranza, la que está en el versículo 10. Felices los perseguidos por causa del bien o por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Los versículos 11 y 12 son una explicación de esta bienaventuranza, no son nuevas bienaventuranzas. Por eso podríamos decir que son 8 más 1. Y los voy a leer, porque explicitan, porque si la última bienaventuranza habla de los perseguidos, fíjense lo que dice los versículos 11 y 12. Felices ustedes cuando los injurien, los persigan y los calumnien por mi causa. Alégrense y regocíjense, pues la paga que les espera en el cielo es abundante. Hemos subido a la montaña para escuchar la propuesta de una vida feliz y dichosa hecha por Jesús.
Nos alegramos de haberla escuchado y también por haber comprendido su propuesta. Pero no podemos permanecer siempre en la montaña, debemos bajar a la llanura. Debemos volver entre los hombres, entre las personas que razonan de forma diferente, que siguen otros criterios, otros valores, que eligen otras bienaventuranzas. Entonces queremos preguntar a Jesús, Señor, ¿cómo seremos recibidos allí en la llanura? ¿Cómo podemos encontrarnos entre esta gente si somos realmente coherentes con lo que nos has enseñado? Y Jesús nos responde con una octava bienaventuranza. Felices los perseguidos por causa de la justicia, es decir, perseguidos porque quieren que la nueva justicia del reino se establezca en el mundo. Nos dice claramente Jesús, no tendrás una vida fácil. Tengamos en cuenta esto. Los insultarán, los perseguirán, dirán toda clase de males contra ustedes por mi causa. Por tanto, hay un precio que pagar. Elegir las bienaventuranzas de Jesús es como si nos dijera, ten en cuenta que cuando vean tu vida tan diferente de las suyas, cuando te escuchen hablar de gratuidad, de intercambio de bienes, del cuidado de los más pequeños, de los pobres, de una relación de amor fiel, de fidelidad incondicional, se te opondrán o al menos se burlarán de ti. Pero te aseguro que serás dichoso. Y da dos razones de esta bienaventuranza. La primera, porque de los perseguidos por la justicia es el reino de los cielos. En estas personas Dios reina. Y segundo, porque grande es tu recompensa en el cielo. Cuando oímos hablar del cielo, nuestros pensamientos se dirigen espontáneamente a la recompensa que los siervos fieles recibirán en el paraíso, en el más allá. Notemos que ambas promesas hechas por Jesús están en el presente. De los perseguidos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece ahora. Y luego grande es su recompensa en el cielo. O sea, en el presente significa en la tierra, ya, no después de nuestra muerte. El cielo no es el paraíso, es el reino de Dios. El nuevo mundo que ya ha comenzado en el más acá, y está presente en todos los que viven las bienaventuranzas de Jesús. El perseguido no es feliz a pesar de las persecuciones, sino a causa de las persecuciones que sufre, y es invitado a alegrarse, no porque un día terminarán las persecuciones y los sufrimientos, sino porque hoy, siendo perseguido, tiene la prueba evidente de que vive de forma diferente a los demás, no según los criterios del viejo mundo, sino según la nueva justicia. Es la prueba de que seguimos los criterios del Evangelio. Y es a partir de esta convicción profunda e íntima que en el creyente florece la alegría y la paz prometidas por Jesús. Fin de la presentación.